título de la intervención era, por ponerle un título ahí al PowerPoint, Los secretos de la tradición oral. Se llama así porque yo creo que hay una serie de secretos bien escondidos, porque el cuento popular tiene unos contenidos desconocidos que me gustaría detallar. Y quería hacer una introducción muy breve para explicar cuál fue el camino que yo seguí para quedarme fascinado con los cuentos populares. Yo, hasta que se inventó el Facebook, leía mucho. Desde que tenía 6-7 años, pues vivía en Las Palmas, me bajaba a comprar el Teleo de la semana, me quedaba completamente inmóvil, no movía ni una ceja en una hora. Mi madre estaba muy feliz porque el resto del tiempo sí que tal. Y después de la península, con 12, 13, 14 años, me apunté a usar el Marvel, los temas de la generación, Spider-Man y los Cuatro Fantásticos y todo eso. Y con 16, 17 años coincidió que se puso de moda un género que era el del realismo fantástico. Y había una biblioteca muy interesante que hablaba, pues, de marcianos, de ovnis, de la arqueología misteriosa, los temas de las pirámides, de Nazca, etc. Y ahí había libros malos, muy malos, recuerdo uno muy malo, de un autor que vendía muchísimo, se llamaba Peter Colosimo, que era una vez en la prehistoria, en donde cada figuración que aparecía en la arqueología de una figura que tuviera alas era un símbolo de un extraterrestre que venía pilotando una nave estelar, incluyendo la Victoria Samotracia. Y ahí ya yo vi que se estaba agotando para mí el tema, pero en esa colección de realismo fantástico pues había también algún que otro libro que hablaba de cuentos populares. Claro, yo ya sabía lo que eran los cuentos populares, pero no conocía su dimensión antropológica interesante, con una dosis muy importante de misterio. Y había un libro que era muy original, no sé si habéis oído hablar de Pasaporte a Magonia. Pues es un libro que establece una relación entre los encuentros que tenían lugar en el campo, casualmente, de la cultura tradicional, sobre todo en Irlanda, de algún campesino que iba paseando con los elfos del bosque, y los encuentros que se describían posteriormente de personas que decían que habían encontrado pequeños hombres verdes que podían ser pilotos estelares. Estos son recopilaciones, lógicamente, más recientes de este tipo de encuentros. Hay un libro muy bonito que se llama La guía de campo de los elfos. ¿Quieres un micrófono? No hace falta, ¿no? Te vas a sentar, te pones cómoda. La guía de campo de los elfos y de las hadas, pues tiene toda una tipología de estos personajes por toda Europa y establece pues, su nombre, sus características, su filiación, las cosas que hacen, su carácter, su comportamiento. Y efectivamente muchos de ellos son de baja estatura, la mayoría son de baja estatura, y van vestidos de verde, otras veces de rojo, y esto pues te daba pie, ¿no? Esto que decía este señor, de la posible similitud de los elfos con estos pequeños hombres verdes marcianos, etc. Y a partir de ahí, pues me interesé por el tema del cuento popular, sobre todo porque encontré algo que me pareció un misterio fascinante, que era, ¿cómo es posible que el mismo tipo de cuento popular, donde sucedían las mismas cosas, las mismas narraciones aparecieran en partes muy distintas del mundo y muy alejadas entre sí, siguiendo un patrón similar? Yo estoy hablando no de la leyenda medieval, ni de estos cuentos populares de los chistes más o menos, sino de lo que se llama el cuento maravilloso, que es el cuerpo más antiguo donde podemos reconocer una narración realmente muy primitiva, en la que hay un viaje. El cuento maravilloso narra un viaje al fin del mundo, a encontrar el reino encantado donde aguarda pues, un talismán o algo muy difícil de encontrar, etc. Y me interesó mucho a mí este desafío, ¿no? Y en aquella época, cuando me dejé lo de los ovnis y empecé a adentrarme en el tema del cuento popular y también pues, la historia de las religiones y todo esto, yo con 19 años me puse a hacer una recopilación de cuentos. Y yo creo que seguramente que soy bastante soso, porque si con 19 años lo que me interesaba a mí era la extinción de la tradición oral, pues lo podéis imaginar ahora, ¿no? Con la edad que tengo. Pero estaba muy preocupado
porque yo me daba cuenta de que algo que era muy antiguo, los cuentos populares se originaron en la prehistoria, algo que era tan antiguo y que se había estado contando, se había estado narrando a lo largo no de los siglos, sino de los milenios, en las familias y transmitiendo boca a boca, pues estaba muriendo por culpa de la televisión. Yo no digo que esto sea bueno, ni malo, ni regular. Esto es un hecho. Ahí había un tesoro que teníamos y que estábamos empezando a perder. Y en ese momento, a mí, lo que más me gustaba, o sea, una de las cosas que más me interesaban de mis amigos eran sus abuelas. Porque yo veía a las abuelas, por eso digo que soy un poco soso y que no tal, ¿no? Entonces, las abuelas, yo las veía como unos bípedos portadores de secretos, de tesoros ocultos. Es decir, estas personas posiblemente eran unas personas que podían contarnos en estado puro un cuento popular muy primitivo, y yo hice todo lo que pude para asaltarlas y que me contaran los cuentos. Y entonces hice una recopilación de mi pueblo, de donde yo nací, en Cartagena, de 20 cuentos populares, que lo publicó la universidad en el 92. Y después estuve recogiendo unos cuentos de la madre de una amiga mía, que se llamaba María del Mar, que tenía 65 años, que había vivido toda la vida en la Alpujarra, en Almería, y le recogí en cinta de magnetofón 3 cuentos, de los cuales uno era un cuento complejísimo, antiquísimo, que se ven perfectamente bien las hechuras cuando un cuento popular no está alterado. ¿Ya lo has conseguido? Sí. Buena soy yo. Buena soy yo. Sí. Se veían perfectamente bien las hechuras del cuento popular que me contó María del Mar. Y este cuento, la última vez que ella lo había escuchado, tenía 17 años. Y lo había escuchado en un acto rural, que esto en Murcia, y perdón por la palabra que voy a decir, en Murcia le llaman el esperfollo. El esperfollo consiste en reunirse todos los campesinos en un almacén y le quitan las hojas verdes a las panochas verdes. Y como no había otras cosas, pues entonces se entretenían contándose cuentos. Y me parece una cosa grandiosa que María del Mar, con 65 años, que en aquellas fechas estaba haciendo un curso de educación de adultos para aprender a leer y escribir, porque no sabía, me viniera y me transmitiera a mí ese cuento en estado puro, sin un titubeo, se lo sabía hasta la coma. Estos son estos libros, ¿no? Los libros de la colección Realismo Fantástico, y este es la obra de Peter Colosimo, donde yo digo que no me, en fin, que ya se me quitaba el entusiasmo, ¿no? Otra más. Estos son portadas de libros de la colección aquella, en donde las he puesto para que se viera cómo había temas del cuento popular, hablaban de la medianoche, y entonces la portada de Pasaporte a Magonia es un libro bastante espeso, pero tiene interés de ese libro. Otra diapositiva. Cuando se me pasó esa fase, ya entré en una fase de adulto, que es la de leer pues los grandes tratados de la antropología, todo este rollo. Entonces, esto es un ejemplo. Esto es La Rama Dorada, que es la gran obra mundial de la antropología, que es la consecuencia del Imperio Británico, porque a diferencia de los españoles, que íbamos allí a lo que íbamos, los británicos pues mandaban a sus colonias a unos señores que indagaban sobre las costumbres de aquellos pueblos y le iban mandando informes a la metrópolis. Y había un señor que es James Fraser, que hizo una recopilación de todo eso en un montón de volúmenes, y esto es la edición del Fondo de Cultura Económica de México, que es muy conocida, Rama Dorada, pero es un resumen y aún así es una obra enciclopédica que tiene un montón de información sobre tradición oral y sobre folclore popular y todo eso. Otra más. Vale, esto era para ilustrar el tema del cuento popular. Son las colecciones de algunos de los cuentos que yo tenía en el despacho, pues se ve muy grande, ¿eh? Dale a otra. Esto es la portada del libro de la Colección Mágica sobre los cuentos del campo de Cartagena, que publicó la Universidad de Murcia en el 92.
y luego explicaré con algo de detalle por qué ese título de la resolución mágica un poco más adelante que otro. Vale, muy bien. Nos pararemos aquí. Entonces, con esto yo estaba hablando de María del Mar y estaba hablando de que me había contado esos cuentos tan estupendos y tan sensacionales. Y todo esto sucedió cuando yo empecé a interesarme por estos temas, era 79, 1979, 80, tal. En aquella época la tradición oral estaba agonizando, ahora yo creo que ya no existe del todo, definitivamente. Nos tenemos que conformar con lo que ha quedado, nos tenemos que conformar con conocer las grandes colecciones de cuentos populares que hay por ahí, que las hay hermosísimas y muy útiles, no solamente la colección de los hermanos Grimm, que la conoce todo el mundo, sino que hay una, esto ahí es mucho más interesante para mí, que es la colección, inmensa colección de cuentos siberianos de Afanasiev. Y luego aquí en España había en la mitad del siglo XX, al principio, los hermanos Espinosa hicieron también una recopilación de cuentos de Castilla y León, que están en 2 volúmenes, publicados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que también hay una cantidad importante. Bueno, en el País Vasco también hay algunas recopilaciones y por ahí suelta algunas recopilaciones menores. Bueno, nos tenemos que conformar con lo que tenemos y yo creo que este es el tesoro que hemos perdido y voy a explicar por qué yo creo que es un tesoro. Yo creo que el cuento popular tiene 3 valores: un valor literario, un valor antropológico y un valor psicológico. Y voy a empezar explicando cuál es, bajo mi punto de vista, el valor literario que tiene el cuento popular. Yo nunca pensé que un cuento pues pudiera decirse que tiene un valor de literatura, que tiene un valor literario que se pudiera oponer o que se pudiera comparar a una novela, porque una novela tiene una densidad, una novela tiene unos matices y tiene una profundidad que no puede tener un cuento. El cuento popular aparece como una especie de armazón en el que además pasan siempre las mismas cosas, en donde hay temas que se repiten y se repiten y se repiten, y de luego son unas narraciones muy cortas. Ahí no hay ni un poco de oportunidad de que encontremos lo que encontramos en cualquier obra literaria, en cuanto a reflexión, en cuanto a todo esto. El cuento popular, dentro de la retícula de las ciencias que hace el Estado, que dice: a este departamento le asigno esta disciplina y a este departamento le asigno esta parcela del saber, le ha caído en gracia al departamento de filología hispánica, a los de literatura. Yo cuando iba a estudiar estas cosas en la Universidad de Murcia, pues me iba al departamento de filología hispánica y allí me leía sobre todo la revista de dialectología y tradiciones populares, que es el Consejo Superior también, y que yo no sé si la sigue habiendo, pero es una fuente de información muy buena sobre estas cosas. Y entonces, ni siquiera creo que los que están trabajando en filología hispánica sean muy conscientes del valor literario que tiene el cuento. Porque yo, sin estar dentro de ahí, reconozco que hablo un poco con suposiciones, yo creo que están más bien con temas del Conde Lucanor y de recopilaciones medievales, de cuentos populares, un poco interpretados en función de la época medieval y de la Iglesia católica y todo esto. Y yo dejé de pensar así, dejé de pensar que el cuento no tenía valor literario una vez que estaba, curiosamente, haciendo un seminario de guión de cine. Ya yo estaba haciendo cine en los 90 y he hecho ahí he sido coproductor de unas películas y estaba con el tema. Y es muy curioso cómo, para entender este valor del cuento popular, me tuve que salir afuera y verlo desde fuera. Muchas veces pasa esto: quieres entender mucho de una cosa y te la estudias, te la recontraestudias y le das 1000 vueltas a esa cosa y puedes saber más viéndola desde fuera. Y es lo que me pasó con el cuento popular, porque me llevé la sorpresa de que uno de los monitores dice: pues para saber escribir un buen guión de cine hay que haber leído a Vladimir Prok. Y me gustó porque yo me lo conocía bien, porque yo provenía del tema del cuento popular. Vladimir Prok es un estudioso ruso que es clave para poder entender el cuento popular en sus facetas, en sus distintas facetas. Y tiene esta obra básica, que es la obra a la cual se refieren los que hacen guión de cine y teoría del guión de cine,
que es la morfología del cuento. En los cuentos populares, como he dicho, se repiten una serie de esquemas y una serie de conceptos constantemente. Pues hay que abandonar la seguridad del hogar para iniciar un viaje, pues la partida, aparece el antagonista, el héroe, aparece el falso héroe, el donante mágico, el bosque oscuro donde te pierdes, son elementos que se repiten constantemente. Y el señor Vladimir Propp, pensó en aplicar el esquema estructuralista, el análisis formal estructuralista al cuento popular, aislando estas cosas que pasan y que se repiten constantemente en el cuento como funciones y asignándoles un símbolo para identificar a estas funciones. Y si pasas, a lo mejor encontramos una foto de un cuento popular expuesto por este señor. Y aquí hay una serie, tenemos que el regreso, la liberación, el dragón, la victoria, los hermanos humanos, todo esto. Entonces, este hombre lo que hizo fue aplicar, como he dicho, estos símbolos a los cuentos y descomponerlos en su parte más simple, ¿no? Esto que parece una fórmula avanzada del ácido sulfúrico es un cuento popular. Dale a un cambio. Este es Vladimir Propp. Otra. Y esta es Linda Seger. ¿Qué tiene que ver Linda Seger con Vladimir Propp? ¿Y quién es Linda Seger? Es una analista de guión que trabaja en los Estados Unidos. Una analista de guión, como su nombre sugiere, pues es una persona que mejora los guiones, que trabaja para los estudios y que elabora al final un guión, no un guión definitivo, porque en América el guión no es definitivo nunca, hasta que no se termina el rodaje, incluso el montaje, pero que ella se dedica a trabajar para que los guiones sean realmente eficaces, y tiene una publicación que la vemos en la diapositiva siguiente. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Y lo he puesto al lado de este libro porque en la morfología del cuento, porque se puede establecer un paralelismo entre lo que nos cuenta Linda Seger y lo que nos cuenta Vladimir Propp. Ella en este cuento, en este libro, lo que nos está diciendo es una traducción al cine de lo que nos decía Vladimir Propp en el campo de la antropología. Hay una forma de hacer cine en los Estados Unidos y una forma de hacer cine en Europa. El cine tiene una faceta de arte y una faceta de industria. En los Estados Unidos se prima la faceta de industria, la faceta de producto manufacturado que hay que vender y con el cual hay que ganar dinero, mientras que en Europa se intenta más largar un mensaje que tenga más contenido desde el punto de vista del cine como arte. Y entonces también se ve esto en los distintos libros de guión de cine que puede haber por ahí. Es decir, te coges un libro sobre guión escrito por un europeo que viene con unas cosas que sí, que son muy reconcentradas, que son muy estupendas, que son muy avanzadas y que inciden mucho en el aspecto literario y tal. Pero te coges un libro como este y es un libro absolutamente práctico, porque te explica cómo hacer un guión que funcione. ¿Cómo se hace un guión que funcione? Pues muy fácil, imitando la estructura del cuento popular. O sea, el gran descubrimiento que yo hice en cuanto al valor literario del cuento popular no es que tenga la densidad de la novela ni que te cuente cosas muy complejas, es su estructura narrativa. Esto es lo que le da eficacia al cuento, y por más anecdótico que parezca, el cine más caro del mundo ha adoptado el esquema del cuento popular. El cuento tiene una distribución en 3 actos, planteamiento, nudo, desenlace, y en el marco de esos 3 actos aparecen todas las funciones que definió Vladimir Propp y que Linda Seger nos cuenta y nos explica pues cómo se tiene que hacer un guión, los 3 actos, nos habla de los puntos de giro, que son situaciones inesperadas que se producen, que impulsan la acción hacia adelante, que nos hacen salir del primer acto al segundo y al tercero. Nos habla pues de cómo la historia tiene que cambiar los personajes, que también pasa así en el cuento popular, cómo el impulso tiene que ser del héroe, también nos cuenta todo lo relativo al momento ese crítico, al bosque oscuro, en el cual el héroe se siente perdido y cree que no lo va a poder resolver. Por supuesto, la aventura es una aventura
que le viene grande. En el cuento popular, como en el cine, el héroe aparece inicialmente como un hombre que no está capacitado para esa aventura, normalmente como una persona muy joven, y a veces, si lo habéis visto en el cine americano, como un policía jubilado, alcohólico, que no puede. Y hay una variante que me gusta mucho, que es la película Sin Perdón, de Clint Eastwood, en donde sustituimos al héroe joven que no es casi nada y que no tiene experiencia y que se tiene que enfrentar a un mundo, a una aventura que lo supera, por un señor que está miope, que está muy mayor y que ni ve, se pone a darle tiros y no acierta ni una, y este también se tiene que superar. Entonces es una adaptación que a mí me gusta y me interesa del tema de la superación del héroe. Entonces no deja de ser significativo que esta narración tan simple y tan humilde, transmitida durante siglos por personas tan humildes, pues que sea lo que está conformando ahora no solamente una de las industrias que mueven más dinero del mundo, sino además una industria que tiene un valor ideológico muy importante, porque es un elemento de penetración cultural en Europa y en otras partes del mundo, y porque está siendo utilizada como un instrumento ideológico para propagar las ideas que les interesan, pues, al capitalismo norteamericano, que ya sabemos todas las que son. A mí personalmente, pues como es lógico y normal, me desagrada que un instrumento que yo considero tan limpio, tan puro y tan estupendo, que en algunas ocasiones, no en todas, esté utilizando con estos fines, pero el caso es que podríamos concluir esta sección con una reflexión que no deja de tener su miga, y es que la alfombra roja del Festival de Cannes, con todos los pijos que van por ahí a pasearse por ella y a sonreír, pues posiblemente tiene su precedente en ese almacén agrícola de Alpujarra de Almería, donde estaban haciendo, perdón por la palabra, el esperfollo, la María del Mar y toda la gente, estas personas humildes, estas personas que no sabían leer ni escribir, son las personas que han proporcionado a la gran industria del cine la fórmula para que sus películas puedan funcionar. A mí me decía Juan Piquer, que es un director que fue en su día director de culto en Estados Unidos con sus películas que hacía de fantasía y todo esto, que nadie sabe por qué funciona una película. Y claro, como se gasta tantísimo dinero, pues no deja de ser un inconveniente que los americanos, en Europa no se hace esto así, pero en los Estados Unidos sí, suelen gastar más dinero en publicidad que en producción para minimizar ese riesgo, pero existe ese riesgo. Y desde luego el hecho de utilizar esta base del cuento popular, etcétera, también sirve para minimizar el riesgo. Desde luego, este es el motivo de que las películas americanas se parezcan las unas a las otras tantísimo, y que llegue a resultar tan aburrido el ir a ver una película americana, sobre todo en cine de aventura, porque siempre el mismo tema, igual, y venga, te pongas como te pongas, siempre tienen las mismas cosas con distintos nombres que suceden. Bueno, pues esto, claro, lógicamente no pasa cuando la película, en vez de ser un guión original, es un guión adaptado de una novela, porque una novela puede, pero no necesariamente debe, ajustarse al planteamiento no desenlace. La novela puede ser una autobiografía, puede ser como Drácula, una historia con los diarios de los personajes. Y cuando vamos al cine y vemos que una película tiene un discurso distinto y tiene una textura distinta, muchas veces es porque no se basa en un guión original, sino que se basa en una novela. Pero al final, el hecho de que el cine americano se parezca tanto, todas las películas sean los mismos perros que visita Collares y que sea la misma historia contada de forma muy diversa, no es necesariamente porque haya falta de ideas, que la hay, sino porque es una transposición del tema del cuento popular, donde se repite y se repite y se repite y se repite. Y posiblemente me está pasando en alguna medida como a los niños chicos, que tú le cuentas un cuento y ya se lo sabe y dicen, papá, cuéntamelo otra vez y cuéntamelo más. Pero no cambies la palabra. Sí. No, que eso no era así. Que no era un risco, que era un pedrusco. Bueno, este es el descubrimiento que yo hice y que os transmito del valor literario que yo creo que puede tener el cuento popular. El cuento popular tiene también un valor antropológico.
El cuento es una gran fuente, es un gran río de información antropológica. Voy a decir una cosa. No hay, que yo sepa, ninguna elaboración teórica de cómo de antiguos son los cuentos populares. Una vez leí que alguien escribía que provienen del Neolítico. Yo no creo que provengan del Neolítico, los cuentos populares. Posiblemente provienen de mucho antes, del Paleolítico, de la cueva paleolítica. Hay un cuento de Afanasiev que se llama Basilisa la Bella. En ese cuento están las chicas cosiendo en la choza y se les apaga la luz de la vela. Y tienen que hacer una visita muy comprometida y muy difícil a la bruja Yagar. La bruja Yagar es la gran bruja mala de Siberia, que aparece en todos los cuentos, desde los cuentos populares de Siberia. No sabían cómo hacer fuego la chica, solamente sabía la bruja, que era pues la gran chamana y la gran bruja de la comunidad. Y esto puede poner en todos nosotros la imagen de la película de Jean Janot, del cine, ¿no? En busca del fuego. En busca del fuego, cuando se apaga el fuego y no saben qué hacer, tienen que ir también a buscar a ver quién tiene un fuego. Este cuento popular es así. No es una película del Neolítico, precisamente. O sea, el Neolítico empieza en el 8000 a.C. en Jericó, cuando se descubre la agricultura, la ganadería, y están hartos ya de hacer un fuego con pedernales y con madera seca. Así que posiblemente los cuentos populares, por esto y por otras cosas, sean mucho más antiguos y del Neolítico y se hayan originado justamente cuando se originó el pensamiento especulativo. Bueno, yo estudié arqueología y estuve trabajando en excavaciones arqueológicas, y yo estaba allí con las piedras y con los pedruscos y con las puntas de flecha, y yo decía, bueno, yo estoy en una facultad de ciencias humanas, pero esto tiene poco de ciencias humanas, porque es todo material. O sea, la pedagogía, la psicología, la filosofía, la historia, todo tiene una parte, no una parte, o sea que es el todo, es humano, pero la arqueología es pedrusco y venga. Y yo decía, ¿y dónde está el alma humana? ¿Dónde están los pensamientos de estas personas? ¿Y dónde están las esperanzas de estos jóvenes prehistóricos que estaban aquí, los que hicieron estos muros y estas cerámicas? Y no había una respuesta dentro de esa disciplina de la arqueología. Y por eso yo me fui ladeando en busca de la parte de la antropología cultural, de las religiones y los cuentos populares, sobre todo los cuentos populares, porque tendríamos que estar de acuerdo en que si admitimos que el cuento popular se origina en la prehistoria, los contenidos del cuento popular son las reflexiones, las creencias, los miedos, las ceremonias de iniciación, los símbolos y el modo de pensar de esas personas de la prehistoria, con lo cual se supone que tendría que haber una complementación buena entre la arqueología, que no nos dice casi nada de las personas, y los cuentos populares, que nos dicen muchísimo de la mente y del espíritu de aquellas comunidades. Pero sin embargo no es así. Y vuelvo otra vez al tema de esta compartimentación artificial de las ciencias, porque los cuentos se le han confiado a los chicos de filología, y los chicos de filología no saben nada de arqueología, como los arqueólogos tampoco saben nada ni de filología ni de cuentos populares. Y esto es una forma de no saber, Esto lo definía don José Ortega y Gasset como la barbarie del especialísimo. Tú sabes mucho de una cosa y estudias mucho de esa cosa y te hartas de tratar de esa cosa, y resulta que al final no sabes, también por lo que he dicho antes, de que si la vida de esa cosa es de fuera, bueno, pues para entender lo que pasó en nuestro remoto pasado, hace falta una perspectiva interdisciplinar. Tú tienes que saber de arqueología, pero también tienes que saber del folclore popular, y sobre todo tienes que saber pues, de cuento y de todo esto. Yo con esto tomé mi venganza de tantas jornadas que hice al sol, llevando carretillas con piedras para cribarlas a ver si aparecía alguna moneda romana o algo. Primero escribiendo las sensacionales y espectaculares novelas que escribí sobre la mitología del Mediterráneo. Ya me he pasado, dale algo más de eso. Otra más. Vale, bien, déjalo en los hilos. Y luego, pues investigando por mi cuenta, en lo que yo buenamente podía, estos temas para llegar a aprender algo.
Y a mí una de las cosas que me fascinaban en aquella época, cuando me dedicaba a esto, que hace mucho tiempo ya que lo dejé por necesidad del servicio, es que si tú quieres investigar en biotecnología o en física nuclear, necesitas un acelerador de partículas y un equipo y unas instalaciones, una financiación. Pero si tú quieres investigar en esto, lo único que necesitas hacer es leer y comparar, deducir y sacar tus propias conclusiones si quieres y puedes. Esto es lo que yo intentaba hacer en aquellos años, no precisamente leyendo a los autores que interpretaban los datos de las fuentes, sino procurando, en la medida de mis posibilidades, ir a las fuentes directamente. Es decir, yo en vez de leerme un tratado sobre el libro de los muertos, pues me cogía y me leía el papiro de Turín, que es literal libro de los muertos, y yo sacaba mis conclusiones, equivocadas o no, pero tal. Y hay por ahí algunas publicaciones de los grandes maestros de la historia antigua en España, como José María Blázquez, que era el gran figurón de la historia antigua, ya muy jubilado, no sé si seguirá viviendo, que tenía, por ejemplo, una publicación que se llamaba Estudios sobre las religiones mediterráneas o algo así, y que te coges ese libro y no hace más que describirte cómo es la estela de no sé dónde y de qué color es la piedra de no sé qué que tiene un jinete de pintar, pero no sacaba ningún tipo de conclusión porque no tenía acceso a esta documentación paralela del cuento y tal. Bueno, entonces lo que yo hice fue intentar realizar mis propias averiguaciones y conclusiones. Y me metí mucho con el tema porque mezclé todo lo que pude, el cuento popular con los datos de la mitología y de la arqueología. Y saqué varias conclusiones, y una de esas conclusiones es que yo pienso que no todos los mitos, pero muchos de los mitos del Mediterráneo, por lo menos, o algunos importantes, han sido elaborados sobre la materia prima de los cuentos populares. Yo tenía un profesor, que era José García López, que me da mitología en quinto, y que tenía un libro que se llamaba La religión griega, y ahí establecía, tenía un capítulo en el que hablaba de la relación entre el cuento y el mito, y decía que algo así, si no me falla la memoria, como que los mitos eran las narraciones de las clases ilustradas, mientras que los cuentos eran las narraciones paralelas de las clases poco pudientes. Y yo creo que no. Yo creo que eso es una afirmación que se puede hacer cuando no se conoce bien el cuento popular. Yo pienso, ya escribí algún artículo en la revista de arqueología que me permitieron escribirlo, con suerte, para mí, que muchos mitos se han elaborado mediante el procedimiento de que esas clases ilustradas, o las clases sacerdotales, si se quiere, han cogido la materia prima de esos cuentos y sobre ellos han establecido pues unas narraciones mitológicas que han llegado a prosperar mucho. Entonces publicó un artículo que se llamaba Sobre oralidad y literatura en Mesopotamia, en el cual yo hacía un estudio de las intrusiones que había de la tradición oral en los textos escritos en Mesopotamia y viceversa. Y por ejemplo, llegó a una conclusión cuando hablaba del agua de la vida, paso rápidamente porque si no el tema se puede hacer un poco largo. El agua de la vida. El agua de la vida y el brebaje de la vida, el alimento de la vida, aparece en un relato sumerio, que muchos lo conoceréis, que es el descenso de la diosa Inanna al mundo inferior, cuando se tiene que quitar los 7 partes de tal y que llegar allí desnuda. Ella iba al Kur en busca de su marido Dumuzi, el dios pastor, y su hermana, la hermana de Inanna, la diosa de Estigal, que era la diosa del Kur, del mundo del infierno, del más allá, muy mala persona, pues la mató en prueba de su maldad y la colgó de un gancho, y entonces hubo que acudir al rescate mediante un aviso que se pasó al dios del viento, Enlil, que mandó a Nusco, que es el visir de la diosa Inanna, y le dice que le tiene que traer para revivirla el agua de la vida y el brebaje de la vida. Entonces llega Nusco allí con el agua de la vida, el brebaje de la vida, y la dejó, dice él esto, y resucitó y para casa. Esto es una intrusión de la literatura en el cuento. Esto es una modificación artificial de los datos
que proporciona el cuento popular por un motivo, porque hay muchos cuentos populares en los cuales se dice que el agua de la vida y el alimento de la vida como elemento de sanación y de resurrección de los muertos y descuartizados, que hay cuentos, el guerrero estaba descuartizado con un hacha y le echaron el agua de la vida. El agua de la vida no está en el cielo y no hay que mandarla al más allá, está en el más allá, es en el más allá en donde aparece el agua de la vida. Por razones que sería muy largo explicar aquí, el concepto de las religiones primitivas del más allá no es este mundo tan triste de ultratumba en donde los difuntos van por ahí como pueden, no. Es donde se originó la vida, donde se da la abundancia y donde la vida se está recreando continuamente. Este es el concepto más primitivo del más allá, que aparece en testimonios sueltos en diversas narraciones mitológicas que encuentro y todo esto. Entonces, si todo esto más o menos te lo conoces, entonces puedes valorar qué hay de elemento artificioso en un mito. Y esto demuestra, si yo no me equivoco, que el cuento está antes y el mito vino después. Bueno, pues yo hice, y no me di cuenta hasta que pasaron 10 años, un descubrimiento que a mí me parece muy simpático y muy interesante en relación con uno de los cuentos que yo recopilé en el campo de Cartagena, que es el cuento tipo Pepito y Pepita, porque los protagonistas se llaman así. Este cuento yo lo recogí 2 veces, pero luego lo he encontrado también aquí en el País Vasco en una recopilación hecha por un sobrino de Barandiarán Irizar, se llama este señor, en la colección de los Grimm, y curiosamente en Guinea Papúa también. Un día me salió el cuento en una revista de National Geographic y el cuento más o menos es así. Son 2 hermanos, un chico y una chica. Al hermano lo engaña, la madre lo engaña, lo mata, lo mete en el puchero, lo desmembra, lo cocina, se lo come su padre, se lo come su madre, la niña no, y la niña lo resucita por un procedimiento que en el cuento que yo recogí ya estaba deformado, estaba cristianizado porque aparecía la Virgen María por en medio, pero realmente el procedimiento original que utiliza esta niña para devolver la vida a su hermano consiste en que coge todos los huesos, los entierra en el jardín y ahí nace un árbol. Y un día del árbol aparece, en las ramas del árbol aparece el hermano. Aparece el hermano divinizado, porque lleva en una mano una espada y en la otra una bolsa de caramelos. La bolsa de caramelos es un signo de la abundancia. La abundancia también es una característica del más allá. El reino encantado del cuento popular es una elaboración simbólica del más allá. La bolsa de dinero que nunca se acaba es la abundancia. La mesa que se compone sola es la abundancia. Y hay muchas evidencias de que el más allá viene caracterizado por la nota de la abundancia, y claro, viene del país de los muertos, porque que ha vuelto a la vida y viene con la bolsa con la cual premia a su hermana. Y con la espada lo que hace es que mata a su padre y mata a su madre porque se lo habían comido. Entonces es un Dios vengador, es un Dios de la justicia, que hace justicia de esa forma. A mí me gustaría consultar a la audiencia a ver si alguno me podéis decir si os suena esta relación de hecho en algún mito mediterráneo. Voy a mirar de reojo aquí. Con el Osiris, ¿no? Muy bien. Yo tardé 10 años en darme cuenta de que ese cuento es el mito de Isis y Osiris. Ya sabe todo el mundo, como lo cuenta Plutarco, que muere Osiris engañado también. O sea, curioso, lo mismo que al niño, son 2 hermanos, chico y chica, tal. Al niño lo engañan y directamente lo meten en la cazuela, lo meten en un recipiente donde muere. A Osiris lo engañan, se mete en el sarcófago y allí lo matan y adiós. O sea, el engaño, el recipiente, curiosamente, y la muerte. Va navegando el sarcófago de Osiris, se encalla en Biblos y qué curioso que se enraiza en el sarcófago un árbol. Entonces aparece Isis, lo saca de ese árbol
y de una forma no bien explicada, porque estaba muerto, este hombre fecunda a Isis y nace Horus, que es el dios, y yo en ese artículo, el dios que venga a su padre, ejerce la venganza sobre Set, que era el que lo había engañado y tal. Entonces yo en ese artículo proponía la fórmula de que para mí Horus es realmente Osiris, es Osiris que ha vuelto. Hay un tema muy interesante, que también lo toca mucho Vladimir Krov, que es el tema del motivo del nacimiento maravilloso, que más o menos dice que en las culturas primitivas siempre se considera que los niños que nacen son muertos que vuelven. De hecho, hay muchas culturas en las que a los niños no se les dice una palabra más alta que la otra, son nuestros padres. Hay culturas en las cuales cuando nace un niño, lo ponen delante de unos objetos personales que habían pertenecido a los miembros muertos de la tribu, del clan, a ver qué objeto coge. Y cuando coge un objeto dicen, este fulanito que murió, y entienden que es él. Y todo esto se verifica a través de un proceso que es que antes de que se entendiera cómo se concibe un niño biológicamente, pues ellos pensaban que la mujer se quedaba embarazada comiendo un fruto. Un fruto de un árbol que se había plantado sobre la tumba. Por eso él tiene un artículo que se llama El árbol sobre la tumba. Que si os suena el cuento de la flor del lilolá, que es cuando entierran al niño asesinado, que es un árbol sobre la tumba, pasa un pastor por allí, se hace una flauta y la flauta va cantando el asesinato. Es el alma del niño que estaba... Además el alma está muy vinculada con el aire, el neuma y esto. Bueno, pues muy bien. Entonces tenemos aquí un caso que quién nos iba a decir que un cuento popular pues haya sido, yo considero que la materia prima sobre la cual se elaboró el mito de Isis y Osiris. Y entonces, no sé, el único que se ha ocupado en serio de esto es otra vez Vladimir Krov. Aparte de aplicar el análisis funcional estructuralista, él tiene una publicación que se llama Las raíces históricas del cuento, en el que recoge todas sobre la base de la colección de Afanassiev, pues estudia todos los símbolos que aparecen ahí, todos los rituales de iniciación que aparecen ahí, y realmente es un libro muy denso que no puedo comprender, o sea, no puedo entender por qué nadie le hace caso, por qué no se utiliza el cuento en toda su potencialidad como ese río de información antropológica que nos cuenta cómo eran y cómo pensaban nuestros antepasados. Y si acaso, pues casi que vamos a darle. Esto es una caricatura de cómo sale Osiris de la letra. Esto es de lo que estaba contando, el Horus más. No sé si conocéis a este señor. El cuento popular, y este es el tercer valor que yo creo que tiene el cuento, tiene un gran valor psicológico que yo descubrí leyendo a Bruno Bettelheim. Este hombre es un psicólogo austríaco que trajo una propuesta que me pareció muy original y muy llena de contenido y muy interesante. Yo he dicho antes que el cuento popular nos narra un viaje de A hasta B, hacia el reino encantado, y Bruno Bettelheim nos dice que hay un contenido simbólico oculto en el cuento maravilloso que consiste en que ese viaje no es un viaje en el espacio, sino un viaje en el tiempo. Sí, el viaje del héroe del cuento popular es un viaje hacia el interior de nosotros mismos y hacia nuestra propia madurez como personas. Y él remarca algunos de los elementos en los cuales Vladimir Krov se había fijado desde el punto de vista de los formalismos, del análisis formal de estructura del cuento, y los analiza esos mismos elementos desde un punto de vista psicológico, a saber, por ejemplo, pasa muchas veces que el héroe del cuento no es que sea joven, sino que es el más joven. Si habéis leído cuentos populares, pues hay un gran problema. Entonces hay que salir a hacer un viaje
va el hermano mayor, fracasa, va el hermano mediano, fracasa. Y es el pequeñito el que progresa en la historia y el que tiene éxito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta narración va dirigida al pequeño de la casa o al joven, va dirigida a un miembro de la familia, a un crío que es joven, porque hay que hacer que entienda, pero por procedimientos indirectos, eso es lo del cuento popular, que él va a poder, que él va a ser capaz de ¿qué? Enfrentarse a la vida. El gran misterio mundial para un niño, o sea, la vida es terrible, es un caos, es algo que no puede comprender los códigos, cómo funciona la vida para un adolescente, para un joven. Y entonces el hecho de que el héroe del cuento sea marcadísimamente el joven de la familia nos indica que el destinatario del cuento es el joven de la familia. ¿Qué nos dice más el cuento popular de tipo cuento maravilloso? Pues que hay que hacer el bien. ¿Cuántas veces aparece en el cuento popular? Luego todo el mundo lo sabe, que el héroe que va en camino pues se encuentra con unos personajes que necesitan de una o de otra manera de su ayuda. Por ejemplo, hay una anciana que tiene hambre y él lleva nada más que un mendigo de pan, comparte el pan con la anciana. O hay unos animales que pasa mucho en los cuentos españoles, están disputando una carroña muerta, la hormiga, el águila, el lobo, el zorro, no sé qué, y este hace de árbitro y está muy agradecido, le dan unos dones mágicos. Esos dones mágicos, más avanzada la historia, lo que van a conseguir, lo que van a hacer es ayudarle al héroe a salvar un obstáculo para llegar al reino encantado. Por ejemplo, la pluma de águila que le da el águila que ha sido beneficiada por su ayuda, le sirve para decir Dios y águila. Y cuando dice Dios y águila, aparece el águila, lo monta a su lomo y pasa por el río que siempre separa, hay un cauce, suele haber un cauce de agua que separa el mundo ordinario del mundo del reino encantado, etc. Por supuesto que lo que él piensa es que cuando alcanzamos el reino encantado, esto es un símbolo de la maduración psicosocial. Es un símbolo de que hemos llegado a meta como personas, que hemos adquirido las cualidades que se necesitan para convivir, para estar adecuadamente en sociedad. Y hay una etapa que me la he dejado para el final, a lo mejor hay una diapositiva de un bosque. Esto es una parte de la Divina Comedia, en donde dice Dante que en la mitad de la mía vida encontré una selva oscura. El bosque oscuro. Dale otra vez. El bosque oscuro es una de las partes esenciales del relato del cuento maravilloso y es una parte a la cual yo le doy una especial importancia, y esto ya es algo que lo pongo yo. Para mí, él dice que la evolución de las personas hacia su madurez personal es imprescindible pasar por el bosque oscuro, que por supuesto la identifica con las crisis personales y con los periodos de sufrimiento, de sentirnos perdidos también en la vida, de no ser capaces en absoluto de salir de esa situación, y él piensa que tenemos que hacer también en la vida, como el héroe del cuento, el esfuerzo de salir del bosque oscuro, y entonces vamos a salir reforzados espiritualmente, ya prácticamente dispuestos para entrar en el reino encantado. A mí me pasa una cosa, yo creo que en todos nosotros, en todos, lo sepamos o no, hayamos estudiado o no, seamos conscientes o no, el fin de la vida de cada uno de nosotros es transformarnos en un héroe. No me refiero al que va en un caballo blanco con una lanza, sino me refiero a alguien que hace lo que hace el héroe. El héroe hace una cosa, que es ayudarle al débil. Esa es la función del héroe, no hay más misterio. Para ayudar tienes que poder, no solamente tienes que querer, tienes que estar en la disposición de poder hacerlo. Tienes que haber adquirido formación y tener algo que pueda servir para ayudarle al que lo necesita. Pero sobre todo, más que eso aún, se necesita una actitud. Una actitud. Y esa actitud es la habilidad de poder ponernos en la situación del otro, de poder sufrir con el otro, de poder sentir que el mal que le están haciendo al otro nos lo están haciendo a nosotros. Eso que llaman empatía o que llaman de muchas formas. A mí me parece, me puedo equivocar porque yo no soy de esta disciplina, pero por la experiencia que yo he tenido en la vida, que es muy difícil que una persona pueda sentir la empatía de esa forma
si no ha sufrido, si no ha pasado por el bosque oscuro y si no ha experimentado las crisis personales. Porque, bajo mi punto de vista, solamente el que ha sufrido puede entender el sufrimiento de los otros, o, por decirlo de una forma más tolerante, el que ha sufrido es mucho más capaz de comprender el sufrimiento de los demás. No sé, un ejemplo de esto. Yo una vez conocí a dos funcionarias que estaban solteras, que habían sido funcionarias desde el inicio de su vida, estaban a punto de jubilarse, eran dos personas mayores, y en aquel momento, hace ya mucho tiempo, no era por esta crisis económica, esto fue cuando yo estaba haciendo la mili, pues hubo un obrero que se suicidó porque no podía mantener su familia, porque no encontraba trabajo, y se suicidó, un hombre se suicidó y salió en la prensa. Y estas dos hermanas estaban haciendo una glosa de la noticia diciendo que eran unos gandules porque no habían trabajo. No lo podían comprender. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido ni medio problema, por lo menos económico ninguno. ¿Cómo vas a comprender el sufrimiento de una persona que no encuentra trabajo y que tiene unas bocas que alimentar si nunca has tenido que buscar trabajo ni tampoco has tenido unas bocas que alimentar? ¿No? Bueno, pues yo creo que al final el sufrimiento entendido así y en este marco y en este contexto tiene un significado muy profundo y muy válido. Yo pienso que las sociedades primitivas, nosotros no conocemos cómo funcionaba una sociedad prehistórica, pero sí sabemos cómo funcionaba una sociedad de los llamados primitivos actuales, que ya no son ni primitivos ni actuales, porque van con fusiles. Pero estas sociedades de las cuales se informaban los antropólogos cuando iban por allí a contar las cosas del Imperio Británico y otros, eran sociedades en las cuales pues, no había desestructuración social, no había suicidio, no había violencia de género, no había depresión, no había psiquiatras, y donde todo el mundo, perdón por los psicólogos clínicos, una función muy válida, pero que si no fueran necesarios sería mejor, lo mismo que si los abogados no fueran necesarios también sería divino. Bueno, yo creo que hemos perdido todo esto en una sociedad actual en la cual nos podemos formular estas preguntas que vienen aquí en este tema, ¿no? Porque digamos que los códigos que nos está proponiendo el cuento popular, que es la expresión de la gran sabiduría que ha guiado a la humanidad durante todo el tiempo como un cordón umbilical, pues estamos viviendo en unos términos muy contrarios, inversos a lo que se propone. Luego no se puede decir precisamente que los jóvenes apuren pronto para irse del hogar con 17 años a buscarse la vida y su propia madurez, y tampoco se puede decir que nos estén educando para ser bien desinteresadamente. Creo que nos están educando en la competitividad, el individualismo y nada de sentido de cooperación y de empatía, y desde luego yo no creo que se pueda afirmar hoy que en general un joven o una persona, fíjense, que yo creo que todo el mundo piensa que una desgracia que le pase, que un sufrimiento y que uno de estos episodios del bosque oscuro es como una piedra que le ha caído, que la tiene que llevar encima como un bulto que le aplasta contra el suelo, porque entre otras cosas no somos capaces de percibir la utilidad psicológica que puede tener eso y el bien que nos puede llegar a hacer. Bueno, yo creo que el sentido de lo que nos decía Bruno Bettelheim es más o menos que tú no puedes coger a tu hijo pequeño y decirle: niño, te tienes que ir joven de casa, te tienes que ir de casa, y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque el niño se va a creer que no lo quieres. Y tampoco le puedes decir a tu hijo: oye niño, que te advierto que va a haber un momento en el cual te vas a sentir perdido y vas a estar aterrorizado porque va a haber un bosque oscuro, vas a sufrir un montón y tal. ¿Por qué? Porque lo va a asustar y se va a aterrorizar de su padre. Y así sucesivamente con todos. Pero lo que sí que puedes hacer es sentarte a los pies de la cama de tu hijo y contarle el cuento popular
mediante el cual, por una vía indirecta, él se va a percibir de todos estos contenidos. Entonces, por suerte, tenemos esas recopilaciones, aunque se haya perdido la tradición oral, podemos retener y sobre todo administrar bien lo que tenemos. Administrar bien lo que tenemos no es ya un prurito intelectual, decir, ay, que fíjate qué pena, ¿no? Porque el cuento popular se ha perdido y no voy a dormir esta noche. No, no es eso. Es que es algo, como podéis comprobar, es una herramienta muy útil y muy práctica para la vida familiar, para la vida individual y para la vida del colectivo. Al final, no sé si viene aquí lo del Nanlulu o no, pero lo vamos a citar, dale a ver si sale, yo creo que no. Lo que se pretende, cuando está, ese es un blog, que el que quiera perder el tiempo en un día de mucha lluvia, pues que puede. Lo que se pretende es generar unos ciudadanos que estén bien integrados socialmente y que puedan cumplir sin aspavientos y sin grandilocuencias con ese criterio que yo decía de que el fin de la vida es transformarnos en héroes, porque transformarnos en héroes significa que podamos entrecruzar nuestros apoyos recíprocos, ayudarnos los unos a los otros, que es el sentimiento normal e espontáneo de todo ser humano. Y al final es ir hacia un concepto que ha sido definido por varios autores de distintas formas. Por ejemplo, Unamuno decía que el fin de la vida es hacerse un alma, y José Ortega y Gasset hablaba del hombre excelente, y hay un concepto que lo conocéis muy bien en Egipto, que es el concepto de Ma'at, la verdad, la justicia y tal. Y yo tengo afición a una idea, que es la idea que se manejaba en Mesopotamia, que es el concepto, y con esto termino, de Nanlulu. Nanlulu es una palabra sumeria que significa el comportamiento digno de un ser humano, y que encarnaba, más o menos, centraba el concepto del comportamiento digno de un ser humano en sociedad y tal. Así que en la medida en la que nos quede para hijos o para nietos o para lo que toque, si contamos los cuentos populares y los difundimos, yo creo que será bueno para todos, pues, porque están llenos de unos excelentes contenidos. Muchas gracias por vuestra paciencia, y aquí termina esta parte de la intervención.